Buenos días a todas las personas que nos acompañáis un día más en una conferencia que podemos realizar gracias a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Os damos las gracias desde el equipo de FAD Juventud. Me presento, mi nombre es Rocío Paños, soy la coordinadora de Familias y Bienestar de FAD Juventud, y dar las gracias también al equipo que hay detrás, a Cristina, mi compañera principalmente, y al resto de compañeros que hacen posible que podamos estar aquí hoy. Este es el cuarto webinar que hacemos dentro de una serie de conferencias online que estamos realizando. Hoy nos acompaña Miguel Calero, que ahora pasaré a presentar. Estamos abordando diferentes temáticas, intentando, daros herramientas y recursos lo más prácticos posibles sobre diferentes temas. Quienes habéis asistido ya a alguna, pues lo habréis ido viendo. Van a quedar todas disponibles en la página web, os mandaremos el enlace en cuanto estén para que las podáis ver a posteriori. Y nos queda una última conferencia que tendremos el día 25 de noviembre con Sara Tarrés. Ya os daremos la información también en su debido momento. Y agradecer, como he dicho, a la Comunidad de Madrid, gracias a quien podemos hacer estas conferencias y estas actividades para que podáis obtener información lo más objetiva y científica posible. Hoy queríamos abordar un tema que sabemos que preocupa mucho a las familias, como es el tema de las pantallas, y abordarlo desde un enfoque lo más constructivo posible y lo más respetuoso también posible. Y por eso contamos hoy con Miguel Calero. Él es médico psiquiatra infanto-juvenil con más de 8 años de experiencia profesional ayudando a niños, niñas y familias. Ha trabajado en Estados Unidos y se formó en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, además de especializarse en psicoterapia infantil. Además de psiquiatra, él se define como gamer y exprogramador, así que entiende tanto la tecnología como la psicología que existe detrás de ella. Cada día, más de 50.000 familias siguen sus consejos en redes sociales, donde divulga estrategias para gestionar la tecnología en familia de forma saludable. Podéis seguirle, doctor Calero, si no me equivoco, que no me lo he mirado, ¿verdad? Bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Como siempre hacemos, ahora voy a dejaros una hora con Miguel para que nos cuente y nos ponga al día sobre este tema tan interesante, y luego, como siempre, abriremos una ronda de preguntas donde os animamos desde ya a lanzar las preguntas a través del chat, como siempre hacéis, para que luego tengamos ese ratito de media hora para poder dar respuesta. Pues todo tuyo, Miguel. Muchísimas gracias. Perfecto. A ti. Muchas gracias. Bueno. Pues nada, mientras van cargando la presentación, como me han presentado, soy el doctor Miguel Calero, Miguel, para si me queréis saber cualquier pregunta. Y nada, lo primero agradecer a FAD Juventud el que me hayan propuesto hacer esta charla. La verdad que a mí me hace especial ilusión porque yo les he seguido hace tiempo. De hecho, durante mi etapa formativa, hace ya bastantes años, hice algún curso con ellos y han estado siempre presentes en el tema de mundo digital, pantallas, desde muy temprano. Entonces, me encanta estar hoy aquí en el otro lado. Y, por supuesto, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Madrid por permitirnos poder hacer todo esto. Ok, familias, profesores, acompañantes, hoy vengo a hablaros del tema de las pantallas. Y el título es: ¿y si las pantallas no son el enemigo? Esta es una propuesta un poco diferente, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué claves podéis tener para pasar del control a la conexión en familia. Entonces, si estáis aquí, vamos ya de lleno, ¿vale? Si estáis aquí es porque de alguna manera o de otra estáis viviendo la batalla diaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final en algún momento del día os sentís el policía o la policía de las pantallas. Ya sabéis a qué me refiero, a que como que tenemos que estar siempre vigilando que aquellas personas que están a nuestro cargo, nuestros hijos, los más pequeños, el primo, el estudiante, si usa las pantallas las use bien, no las use el tiempo que no le corresponde, no la use fuera de horario, no las use mal, ¿no? Y al final esto es como la carga continua de tengo que estar vigilando para que no hagan nada malo. También si estáis aquí es porque ese papel de policía, bueno, pues no es lo más divertido, ¿verdad? Porque, bueno, uno entiende que como persona que cuida a un pequeño, pues tiene que tener un papel un poco de controlar, pero llega un momento en el que ser el policía, estar todo el día detrás, pues agota. No solamente agota de que a mí no me apetece estar detrás de ti vigilándote, sino que agota porque el vigilado, en este caso, tampoco le hace gracia ser vigilado y muchas veces se queja,
discutimos, tiene un berrinche, etcétera. Y hay, para aquellos que tenéis un hijo ya un poquito más mayor, también seguramente estéis aquí porque os preocupa que se aísle. Porque, bueno, es verdad que somos policías, vigilamos y tal, pero cuando se van haciendo un poco más mayores, al final se crea este espacio extraño que es la habitación de un adolescente donde entran y desaparecen, ¿no? Justo después de la comida, me voy a mi cuarto y desaparecen. O justo después de la cena y desaparecen. Y nos preguntamos, ¿qué harán en esa habitación, no? Porque si supiéramos que está, yo qué sé, pues estudiando, pintando, hablando con amigos, pues igual casi bueno, que dices, me asomo de vez en cuando. Pero cuando nos asomamos y vemos que está así, ¿no? Con la lucecita así iluminándole la cara, dices, ¿cuántas horas llevará? ¿Llevará 15 minutos como me dice o llevará 3 horas, como dicen las estadísticas? Entonces, sea cual sea la forma de tu batalla diaria, espero que en la charla de hoy puedas encontrar alguna manera de navegarla. Vale, ¿qué te vas a llevar hoy? ¿Qué os traigo hoy a vosotros y a vosotras? Bueno, sé que el mensaje de que la tecnología es el problema, ¿no? De que la pantalla es dañina, ahora pues en noticias, en estadísticas, en opinión de expertos, está constantemente sobre la mesa, constantemente nos las están repitiendo. Y yo hoy os quiero plantear algo un poco diferente y espero que os pueda servir, que es que quizás esa tecnología no sea el problema, sino que sea una ventana a poder conectar con nuestros hijos, con nuestros estudiantes o con las personas con las que cuidamos. Y esto es un cambio de punto de vista muy interesante porque deja de ser aquello que nos va a dar el dolor de cabeza para quizás ser aquello que nos puede dar una oportunidad a no solamente protegerle, sino quizás incluso a tener momentos muy, muy agradables y momentos muy interesantes. Y me diréis, pero Miguel, ¿no son adictivas las pantallas? Y es verdad que, y leo textualmente, los datos actuales muestran que el uso problemático de Internet afecta hasta el 33% de adolescentes españoles según criterios DSM-5. DSM-5 es el manual que usamos los psiquiatras para hacer para los diagnósticos, ¿no? Entonces, básicamente que 1 de cada 3 adolescentes españoles tienen un uso problemático de Internet y los que son más pequeños, las estadísticas no son mucho mejores. Y yo os diré, pues la verdad es que sí. Aquí tenemos, es el único gráfico de estudio que pongo en toda la presentación, ¿vale? Pero este es muy interesante. ¿Por qué? Arriba tenemos la Pius y abajo la GASA. ¿Qué significa la Pius? La Pius es aquellos adolescentes que tienen un uso problemático de Internet. Uso problemático que es usarlo demasiado, usarlo para algún tipo de contenido dañino, usarlo sin control. Y abajo tenemos la GASA, que es adicción a videojuegos, ¿vale? Que es aquellos chicos que juegan a videojuegos más tiempo del que deben y que lo hacen a costa de otras cosas. ¿Qué suele ser a costa de otras cosas? Tiempo de estudio y tiempo con amigos. Si os fijáis, a la izquierda tenemos 11 añitos, ¿vale? Que es donde empieza el estudio. Y va evolucionando. ¿Qué pasa hasta los 18? Lo veis perfectamente, ¿verdad? Va creciendo y tiene el pico en los 16, 17, 38%, 40%. Aquellos que tenéis hijos más mayores, seguro que veis un poco de esto, ¿no? Del uso problemático de Internet. Y abajo, con los videojuegos, la historia es muy parecida. Vemos que durante los 11, 12 está bajito, pero cuando llegamos a los 17, ¡bum!, se dispara. Entonces, los datos sí. Los datos dicen que nuestros adolescentes y preadolescentes tienen un uso problemático, tienen un uso adictivo. Entonces, Miguel, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos los padres en esta situación? Y seguramente vosotros allá en comentarios lo podéis dejar, pero seguramente cuando uno como padre o como profesor o como cuidador ve estos datos, ¿cuál es la reacción natural que nos sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, lógicamente, nos vamos a preocupar y nuestra preocupación porque les queremos y les amamos, ¿a qué nos lleva? A intentar cuidarles. ¿Y cómo le vamos a cuidar? Pues si las pantallas y la tecnología están mala, vamos a controlarlas. Vamos a ser ese policía, más que nunca. Es duro, pero es que tengo que ser mejor policía, porque es que si no, mi hijo va a estar en ese 40%
de adicción o de uso problemático, ¿verdad? Claro que sí, nos alarmamos. Bueno, pero hoy quería hablaros de por qué ser el policía no funciona. Porque estas estadísticas llevan ya tiempo y vosotros ya lleváis tiempo probando a ser los policías, a poneros duros, ¿verdad? Habéis probado ya a prohibir, habéis probado todo esto y sin embargo no siempre es efectivo, por no decir que la mayoría de veces funciona un tiempito, pero luego el problema surge de otra manera. Entonces vamos a hablar de la trampa del control, ¿vale? ¿Por qué ser el policía no funciona? Que sí, oye, que yo estoy totalmente de acuerdo que las pantallas hay que regularlas, que no me gustan para nada esas estadísticas de uso problemático, pero os voy a proponer una manera de hacerlo que quizás os resulte más interesante y, por supuesto, va a resultar más efectiva que simplemente ser el policía. Pero antes vamos a hablar de la trampa del control. ¿Por qué no funciona el prohibir, el castigar, el controlar? ¿Por qué no funciona cuando, como padres o cuidadores, nos centramos solamente en controlar las pantallas? Bueno, primero, ¿por qué falla el control? Primero, porque genera el efecto fruto prohibido. Esto sobre todo pasa con los más pequeños, ¿no? ¿Qué ocurre? Si tú le dices a un niño, oye, hay una caja en mitad de la mesa azul brillante que dentro tiene algo que no debes mirar. ¿Qué nos va a decir nuestro hijo o el chico al que estamos cuidando? Vale. ¿Y qué va a hacer cuando llegamos por la puerta? Pues se va a quedar así, mirando. ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Además está prohibido. Bueno, puede que nos obedezca un tiempo, pero al final otro amigo tendrá un móvil y le enseñará ese juego violento. Un compañero le pasará unas fotos que no debe ver. En algún momento se va a encontrar con esa información. Y como es una información que nunca le hemos ayudado a trabajar, que siempre está prohibida, el momento que le llegue, ¡bum!, le va a sorprender y de repente le va a enganchar, ¿no? Aquello que prohibimos es lo que más deseamos. Continúo. Además, ¿por qué fallan las estrategias de control para limitar el tiempo de uso de pantalla de nuestros hijos? Porque de alguna manera lo que enseñamos a nuestros hijos es a esconderse. Claro, si nosotros somos el policía y tú estás haciendo algo malo, si tú empiezas a hacerlo, ¿qué es lo que puedes hacer? No vas a dejar que te pille. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a esconderte. Esto hablo cuando usamos el control como estrategia principal. Y esto lo veo, por ejemplo, vale, hijo, no puedes usar la pantalla a partir de las 8 de la tarde, porque lo dice el Consejo de Pediatría Internacional Gubernamental. Genial. ¿Qué pasa? ¿Qué hace nuestro hijo? Pues va a buscar una alternativa, porque él quiere usar esa pantalla, porque está adicto, ¿no? ¿Y cómo lo va a conseguir? Bueno, pues yo os puedo hablar de casos de niños menores de 11 años que se levantan a las 6 de la mañana. Repito, a las 6 de la mañana, porque saben que en el horario de sus padres, de 6 de la mañana a 7 menos cuarto, nadie está despierto. Y aprovechan ese tiempo para conectarse a la pantalla fuera del horario. Y ahí consiguen su ratito. Y si no lo consiguen aquí, lo van a conseguir más tarde. Y esto pasa más con adolescentes. Sí, buenas noches, mamá. 2 besitos, me acuesto. Y de repente, debajo de la almohada, ¡fum!, aparece el teléfono. Y están hasta las 2 de la mañana. Y luego por la mañana, ¡ay, qué cansada está! Y tú dices, joder, qué mal duerme el pobre, ¿no? Bueno, se está escondiendo. ¿Por qué? Porque cada vez que él tiene algo con las pantallas, nuestra reacción es controlar. Entonces, su reacción natural al control es esconderse. Pero esto a veces puede ir incluso más lejos y pueden llegar a mentir. Porque vale, vosotros me podéis decir, vale, Miguel, yo es que me he concentrado, me he puesto muy serio con la policía y me aseguro de que por la mañana no se levante temprano y que por la noche el móvil esté en el aparcamiento de móviles. Yo, muy bien, estupendo. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que tiene que buscar otra estrategia porque él quiere, ¿no? Se supone que tiene una adicción, quiere esa pantalla. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, pues va a buscar métodos más sofisticados. Por ejemplo, mentir. Se va a poner a estudiar, pero debajo de la página del libro va a estar el tablet. O en la otra pestaña del ordenador que tiene que usar para estudiar está la página de juegos o minijuegos de turno de ese momento. Pero que mientan, lo peor no es que lo hagan sin que lo sepamos. Lo peor es que conforme vayan creciendo, van a encontrarse cosas
de las que no es buena idea que nos mientan. Por ejemplo, va a empezar él a molestar a otros chicos por internet o otros chicos le van a empezar a molestar a él. Hablo de ciberacoso. O alguna persona desconocida va a empezar a contactar con malas intenciones a nuestro hijo o hija. Pero claro, como está usando la pantalla y no debe usarla, no lo puede decir. No puede ir a la policía, porque la policía le va a regañar siquiera por haber usado las pantallas. Entonces, muchos chicos se encuentran en esta trampa donde miento, pero no puedo contar lo que me pasa, pero si lo cuento me regañan y si no lo cuento lo paso mal. Bueno, ninguna de las dos salidas es buena. Y por último, Miguel, no, tú es que no me conoces. Yo es que yo soy el mejor policía jamás hecho. Y es que en mi casa todo tiene control parental, todo está vigilado. Además he puesto en todas las aplicaciones el Family Link, el de iPhone, el de YouTube. O sea, todo está controladísimo. Apagamos el wifi. Bueno, da igual cuál sea la barrera que pongáis. Da igual. Si vuestro hijo está decidido a saltarse el control parental, lo conseguirá. Sobre todo a partir de los 11, 12, 13, depende de la inteligencia y la motivación del chico, da igual, el método se lo salta. En esta página podéis ver 3 fotos, no se ven muy bien, pero bueno, yo las explico, donde explico métodos que los niños en mi consulta me han enseñado para saltarse el control parental, ¿vale? En la primera foto os voy a enseñar, no os vayáis, ya estoy de vuelta, esto, ¿sabéis lo que es? Muchos seguro que la reconocéis. Es la Nintendo Switch. Esto es una consola, ¿vale? Ya dije que yo era gamer. Es una consola que, al igual que la Play 5 y la Xbox, se supone que está orientada a niños, pero la de Nintendo está orientada como a niños más pequeños. Tiene juegos como Pokémon, son juegos bonitos, familiares, además como que promueven jugar en casa. O sea, como empresa está muy bien. Y tienen un control parental muy estricto, que se supone que no se pueden saltar y tu hijo no va a consumir ningún tipo de contenido peligroso ni sexual nunca. Pues un chico que su padre le puso el control parental me enseñó, y como se ve en la foto, cómo poner un navegador. Navegador es Google Chrome o Firefox o Safari, ¿vale? Cómo poner un navegador secreto dentro de la consola que se saltaba todos los controles parentales. Y desde ese navegador tú puedes buscar lo que quieras. ¿Cuánto tardé yo en ponerlo en mi consola? Diréis, Miguel, eres un hacker. No. El chico me lo dijo, yo busqué en Google cómo saltarme el control tal en Nintendo y en 15 minutos lo tenía hecho. Y si lo hago yo en 15 minutos, los chicos también lo hacen. Segunda foto. Quizá no se entienda bien, pero ya sabéis que en los ordenadores, sobre todo en Windows, como que hay usuarios, ¿no? Tú entras y tienes que meter la contraseña. Y muchos padres me dicen, bueno, es que tenemos el antivirus, reviso el historial del navegador, o sea, si cualquier cosa que haga en el ordenador, porque lo tiene que usar para estudiar, yo la voy a ver. Bueno, pues un chico me explicó cómo había creado un usuario administrador secreto. ¿Qué es esto? Esto es que él se mete en la cuenta que tú vigilas, tú dices, te voy a vigilar, sé todo lo que haces, y él activa un comando, ¿vale? Que esto es un poco hacker, y de repente aparece otro usuario que además es administrador, o sea que nadie le puede vigilar, donde él se mete, hace todas las cosas que quiere y luego vuelve al usuario principal y lo vuelve a esconder. Y esto es con una cosa de comandos. ¿Difícil? Sí. ¿Me lo explicó un chico cómo hacerlo? También. ¿Lo hice yo en 15 minutos? Por supuesto. Pero no hay que irse a cosas tan complicadas. A veces simplemente el acceso a YouTube, ¿no? Que ponemos muchas veces YouTube Kids, ¿no? En el salón o bueno, por si quieren ver un poco el fin de semana, que les gusta, ¿no? El sábado, que les gusta ver un poquito cosas de algún youtuber o tal, genial. Entonces les dejamos con el YouTube y le ponemos el YouTube Kids, ¿no? Como para limitar. Pues algo tan sencillo como la cuenta de invitado, ¿no? En la foto se ve abajo pone ver como invitado. Entonces, si nosotros hemos dejado la cuenta de ver como invitado desbloqueada, ellos van a entrar ahí y la cuenta de invitado da por hecho que tú eres un adulto. Con lo cual van a poder consumir cualquier contenido de YouTube sin ningún tipo de limitación ni control. Y lo peor, encima no va a dejar ningún tipo de historial ni registro. Estos son ejemplos concretos, pero
a cualquier límite de protección que nosotros le pongamos, el chico o la chica que tiene claro lo que quiere va a encontrarle la solución. Puesta la ley, puesta la trampa. Pero eso no es lo importante, en verdad. Nada de esto es lo importante. Lo importante de por qué el control o ser el policía no es la estrategia que yo recomiendo es porque al final daña la relación. Te conviertes en el enemigo y no en el aliado. Porque ya bastantes cosas tenemos que corregir, orientar a nuestros hijos. Ahora, como encima las pantallas están presentes tan habitualmente porque las tienen que usar en el cole, porque viene un amigo y juegan, porque las usan el fin de semana. Si encima acabamos también discutiendo con ellas, al final solamente discutir, dañan la relación porque dejan de vernos como esa persona que les cuida, el abraza y les quiere y empieza a ser esa persona que solamente nos prohíbe, nos regaña y nos limita. La pantalla no es el problema, es el síntoma. Sobre todo para aquellos que tenéis chicos o chicas que usan la pantalla, y por pantalla me refiero al móvil, televisión, tablet, ordenador, me da igual, que lo usan más de lo que creéis que necesitarían, que lo usan más de lo que pueden necesitar y sobre todo más de 2, 3 horas y lo pelean y lo necesitan y lo buscan, sobre todo para aquellas personas que estén en esa situación, tenemos que pensar que hay otro motivo. Que sí, que los juegos están diseñados para ser adictivos y el YouTube, el algoritmo es adictivo, que sí, pero los chicos que más usan pantallas de manera como que más lo necesitan es porque hay algo debajo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que no hay, qué es lo que hay debajo? La necesidad no cubierta. La necesidad no cubierta la podemos encontrar respondiendo a una pregunta. ¿Qué busca realmente tu hijo cuando se conecta? ¿Vale? Entonces, lo que os voy a proponer es que hagáis esto a la vez que lo hago yo, un pequeño ejercicio. Seguramente la mayoría de estas necesidades no cubiertas no encajen completamente con vuestro hijo, pero algunas sí. Y en esa es en la que vosotros más vais a poder aprovechar, porque conociendo la necesidad no cubierta, luego veremos que lo podemos usar a nuestro favor. ¿Cuáles son las necesidades no cubiertas más habituales? Buscar conexión. Esta quizás es la más veces repetida. ¿Por qué usan la pantalla? Porque necesita sentirse parte de un grupo, ¿no? Un chico o una chica que en clase pues no tiene muchos amigos o tiene cierta dificultad, puede que en la pantalla o en los videojuegos sí encuentre ese grupo. Pero también nos ocurre con los chicos, hay muchos chicos que viven en una urbanización o viven cerca de un sitio donde hay otros niños, pero hay otros que viven bastante solos, son hijos únicos, o el hermano mayor ha empezado a estudiar en serio porque tiene la ESO bachillerato y pasa mucho tiempo solo. Entonces necesita sentirse parte de un grupo y mamá y papá no siempre pueden estar jugando con él. Pues las pantallas le van a dar esa sensación de grupo. Pero a veces, aunque tengan grupo, lo que van a buscar es la validación. Os cuento el caso de un paciente de menos de 10 añitos que en clase, a ver, pues es un chico normal, tiene sus amigos, pero no destaca, no es fuerte, no es guapo, no, es normal totalmente. Este chico jugaba a Roblox. Seguramente los que tenéis hijos o hijas más pequeños os suena este juego. Y en Roblox, en concreto en Brookhaven, es un juego como que es un simulador de vida, ¿no? Como que tienes amigos, tienes casas. El objetivo es simplemente estar en sociedad. Pues este chico, un día descubrió que si entraba con una ropa que molaba, otros chicos y chicas se fijaban en él. Y un día decidió gastarse 5.000 Robux en un pantalón de chándal que molaba. ¿Sabéis cuántos son 5.000 Robux? No me voy a meter en hablar de todo este tema de las microtransacciones. 5.000 Robux son aproximadamente 50 euros. Chico se gastó 50 euros en un pantalón de chándal digital. Vosotros decís, ¿qué locura? Bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando entró en el Roblox, en el servidor, que es como decir la plaza del pueblo, con esos pantalones, de repente todos los chicos y las chicas fueron hacia él. ¡Buah! Ese es el pantalón caro, cómo mola, hazte una foto conmigo, vente ahora de aventura con nosotros. De repente ese chico que en clase se sentía normal, en el juego se sintió validado.
¿Qué hace clic en la cabeza de ese chico? Lo sabéis, ¿no? Pues que por esta sensación de validación yo estoy dispuesto a pelearme, a acostarme tarde y a saltarme las normas de mis padres aunque me castiguen. ¿Qué chicas van a caer en esto? Sobre todo aquellas y aquellos que tienen esa conexión, esa necesidad de conexión no satisfecha. Si nuestro hijo en clase es popular, en casa es popular, o en fútbol o en donde sea es popular, se siente bien, se siente comprendido, se siente valorado, esto va a ser mucho más fácil, ¿no? Ya veis un poquito por dónde va lo de no controlar y conectar, ¿no? Y por supuesto para hablar con amigos, ¿no? Ya sea por WhatsApp, etc. Pero vamos a continuar, porque no solamente buscan conexión, a veces lo que buscan es competencia. No me refiero a competencia de competir con alguien, sino de sentirse competentes. Sentirse es bueno en algo, conseguir esos logros. Esto yo lo veo sobre todo mucho más en chicos que ya empiezan la ESO y empiezan los primeros suspensos, no me van bien los exámenes, etcétera. ¿Y a qué recurren? ¿Habéis visto que el pico de la escala de adicción a videojuegos hacía un pico en los 17 años, verdad? Yo veo que los adolescentes recurren a videojuegos cuando empiezan a fracasar en la vida. Porque la vida, conseguir el éxito es complicado. Los que tienen que pasar a la FP porque tienen que pasar a la FP. Los que están estudiando la ESO porque son difíciles. Los que pasan a bachillerato porque es horroroso. Los que entran a la universidad porque no pueden entrar a la universidad a la carrera que querían. Los que acaban la FP porque no encuentran el trabajo. Es constante, es normal, es un proceso que todos hemos pasado, que hay que progresar. Pero claro, a ellos les deja con la sensación de soy un fracaso. Y en vez de gestionarlo como lo tienen que gestionar, que es pedir ayuda, hablar, buscar alternativas, van a buscar el éxito rápido, el logro rápido. Me echo una partidita, pego 4 tiros, me hago una pentakill, que es matar a 5 enemigos en el videojuego, ¡buah! Y me siento el mejor militar de este videojuego, que no le sirve para nada en la vida real, pero su sensación, su autoestima, lo agradece. ¿Es una trampa? Totalmente. Pero ¿qué va a hacer un pobre adolescente que acaba de terminar la FP, no encuentra trabajo, lo único que le ofrecen es el McDonald's y al final le acaban echando una semana? ¿O qué va a hacer el chico que se supone que sus padres esperan que sea un súper gran estudiante y que ha empezado bachillerato y empieza a suspender y ve que no llega? ¿Cómo afrontan ese miedo? Con los videojuegos. Si nosotros cubrimos esa necesidad desde casa, si su autoestima no depende del trabajo, de sus estudios, sino simplemente a que le queremos, esto va a ocurrir mucho menos. Pero eso lo vemos al final. Y algunos lo que buscan es un escape. ¿Escapar de qué? Escapar del aburrimiento, ¿no? Si pasamos mucho tiempo fuera de casa, si no tienen nadie con quien interactuar. Huir de la ansiedad social. Este me encanta. ¿Por qué? Porque a aquellos chicos y chicas que le cuesta hacer amigos, sobre todo que les cuesta estar cara a cara, al final siguen siendo sociables, o sea, quieren tener amigos, pero el estar sentado con más gente que les vean, el hablar en grupos de más de 4 les incomoda, porque si se avergüenzan de sí mismos. ¿Qué ocurre en los videojuegos o en las redes sociales? No te ven la cara, tú controlas quién te ve, si alguien no te gusta, le silencias. Es el sitio ideal. Es una solución. ¿Problema? Que no todo en la vida se puede hacer en digital. Entonces, cuando esto que me sirve para un rato lo convierto en mi herramienta para siempre, surge el problema. Claro, y tú de repente le dices a tu hijo, hija, no, pero no hables por el móvil, invítale a casa. Y no le invitas. No podéis imaginar la cantidad de adolescentes que se declaran y cortan por el móvil y luego cara a cara con el otro chico o chica no se atreven a decir nada. ¿Son este caso? ¿Hacen bien? No. Pero si no les enseñamos una manera de gestionar esa vergüenza, si no les ayudamos, si ellos no nos piden ayuda porque al final le vamos a regañar, van a buscar sus propias soluciones. Y por último, quizás el tema que más me duele, pero que muchas veces está, es huir del conflicto en casa. Sé que muchos de vosotros estáis aquí porque os preocupáis y hacéis lo posible por el bienestar de nuestros hijos, pero a veces la vida pues va difícil también para nosotros, los cuidadores, los padres. A veces hay divorcios, a veces fallece alguien importante, a veces el trabajo se pone difícil y el ambiente en casa puede no ser el mejor.
¿no? Van a buscar nuestra ayuda, nuestro apoyo y lo que encuentran pues es una cara seria o que estás tumbado en el sofá o que le respondes con un abrupto. Esto nos pasa a todos. Entonces ellos van a buscar pues un consuelo. ¿Dónde? Pues quizás en las pantallas. Ok, entonces, si solo quitamos la pantalla, ¿verdad? Que era esto que estamos viendo, que es el síntoma, ¿qué nos ocurre? La necesidad, la raíz, sigue ahí. La necesidad de conexión, la necesidad de sentirse competente, la necesidad de desahogarse, de escapar. Si solo quitas la pantalla, la necesidad seguirá ahí y el problema volverá con más fuerza. ¿Os dais cuenta, verdad? Para los chicos que tienen todo, que tienen conexión, que tienen competencia, que se relajan, probablemente esto sea mucho menos útil. Pero para aquellos con los que os esté costando, o para vuestros hijos que siempre les ha sido fácil, pero que de repente tienen una época en la que el tema de las pantallas está muy presente, esto es importante que lo recordéis. Que seamos capaces de ver más allá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué os propongo hoy? ¿Qué me gustaría que tuvierais? Pues que pudierais pasar de ser los policías a ser los guías. Esta para mí es la clave. Esto es para mí la manera de evitar la trampa del control y de caminar este camino con tus hijos de una manera mucho más fácil para ellos y mucho menos cansada para vosotros. ¿En qué consiste? Bueno, pues hay que usar una nueva herramienta, ¿vale? Y ahí pongo redoble de tambores, ahí para... ¿Qué es? El poder de la curiosidad. Y no me digáis cursi porque os voy a explicar y os va a encantar, ¿vale? El poder de la curiosidad es clave. Para mí es lo que en mi trabajo en consulta me lo hace súper fácil todo para poder entender, solucionar y ayudarles como quiero. Porque si les ayudo diciéndoles no hagas esto, pues a veces sale mal. Y os lo digo que yo he probado de todo. He probado desde el que no coja el móvil en 3 meses a los controles, porque sé que la mayoría seguramente usáis los controles de tiempo, ¿verdad? De cuánto tiempo al día le dejo, 2 horas el fin de semana. Esto es la estrategia más usada. Que funcionan si el caso es sencillo, pero cuando las cosas se complican, se vuelven vuestra contra. Y para eso, ¿qué necesitamos? El poder de la curiosidad. Pero esto es muy bonito, pero lo vamos a llevar a ejemplos concretos para que vosotros tengáis el cómo a cómo de aplicarlo y lo podéis aplicar a vuestra casa. ¿Qué sería un ejemplo de policía? Otra vez con el móvil, apaga eso ya. Os dais cuenta, ¿no? Vamos desde el control, desde el prohibir, desde el está haciendo algo mal, con lo cual yo le tengo que corregir, ¿verdad? ¿Qué hace el guía, sin embargo? Oye, ¿me enseñas cómo funciona ese juego? Y tú me dirás, Miguel, ¿qué estás haciendo? Bueno, tú sabes que tu hijo se está pasando del uso de la pantalla y tú sabes que le has dicho que no, que hasta las 8. Y ves que sigue después de las 8. Se lo repites y ves que sigue. Le regañas y le pones un castigo y se lo quitas. Genial. Pero cuando esto se repite ya 2, 3, 4 veces, tú piensas, ¿es que mi hijo no me escucha o es que hace lo que le da la gana? ¿Verdad? Bueno, yo lo que te propongo es que a tu hijo quizás le está pasando algo diferente. Si tu hijo esa semana o en este curso de repente está usando mucho más la pantalla, quizás le pasa algo. ¿Cuál es el primer paso? La curiosidad. Oye, ¿me enseñas cómo funciona ese juego? Y te sientas con él. Y ves a qué juega. Esto cambia todo. Cambia todo por muchos motivos. Vamos a ver esto puesto en práctica, cómo sería. Primero, herramienta número 1, la que os acabo de contar, los 10 minutos de oro. Te sientas con tu hijo a hacer lo que esté haciendo, ¿vale? Importante, esto lo que cubre es la necesidad de conexión. Entonces, si tu hijo está jugando y se salta las 8, que es la hora que tú le dijiste, varias veces, y dices, vale, a lo mejor es que tiene necesidad de conexión, me voy a poner con él. Y me voy a poner a mirar cómo juega. Voy a jugar con él. Lo que le apetezca, no importa. Y de repente, tu hijo va a tener satisfecha la necesidad de conexión. Entonces, volviendo al ejemplo,
a lo mejor ese día ibas a acabar regañándole y prohibiéndole otra semana sin móvil por saltarse el límite por quinta vez. Pero si tú le das conexión, a lo mejor lo que encontramos es que tu hijo tiene un problema. Ha discutido en clase, un profesor le está dando candela, ha roto con la novia y de repente tu conexión le permite a él hablarlo, desahogarse, sentirse acompañado y de repente la pantalla, ¿qué hace? La pantalla pasa a segundo plano. Tu hijo estaba agobiado, necesitaba sentirse conectado y la pantalla le daba esa conexión. Tú apareciendo y dedicándole 10 minutos, le das esa conexión y a lo mejor no esos 10 minutos, pero a lo mejor un poco después te habla de ese problema que no te ha podido contar hasta ahora. ¿Cómo se aplican? ¿Vale? Voy a explicar ahora cómo se aplican los 10 minutos de oro. Importante, ¿vale? Esto no se trata de que tu hijo haga lo que le dé la gana siempre. Es cuando tú notas que la pantalla está empezando a pasarse, que no cumple los límites, no, tú dices, vale, Miguel me dijo que igual había algo detrás de todo esto. Vamos a aplicar los 10 minutos. Tu hijo elige la actividad. ¿Esto qué significa? No significa, hijo, vámonos a hacer tenis, vamos, ¿por qué no vas al gimnasio? O vente a hacer la compra. No, 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 no. Porque a no ser que tú estés seguro de que es una actividad que le gusta, es mejor que la elija él. Si él necesita algo, si él tiene algo que le está ahí carcomiendo, que elíjala. ¿Qué te apetece hacer? O si está jugando, oye, ¿puedo unirme mientras juegas? Porque eso va a permitir que nuestro hijo esté en una posición de tranquilidad. No está en plan, joder, cuidado que viene la policía. No, 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 todo lo contrario. Está en lo que a mí me gusta, con alguien a quien quiero, porque aunque discutan con vosotros, os quieren, ¿vale? Esto es importante que lo tenéis clarísimo. Aunque discutan con vosotros, os quieren. Y si vais de buenas, ellos encantados. Si habéis peleado mucho, mucho, mucho y vais de buenas, pues igual están un poco sospechosos. Pero si le demostráis que realmente vais de buenas, se relajan. Porque vuestros hijos o las personas a las que cuidáis os tienen como referencia y os quieren contar. Lo que pasa es que como tantas veces discutimos, pues al final parece imposible. Entonces vais, vuestro hijo elige la actividad, lo que le apetezca, 10 minutos. Y si es con pantallas, me da igual, con pantallas. ¿Y qué vais a hacer? ¿Cuál es vuestro trabajo esos 10 minutos? Uno, estar presente. Sí, sí, vamos a jugar, pero te pones luego a mirar el móvil. No, estamos presentes en la actividad. Son 10 minutos. Da igual que sea un videojuego que no entendemos. 10 minutos. Escuchamos. A ver qué hace, a ver qué nos dice. A lo mejor nos empieza a contar alguna cosita. O a lo mejor simplemente nos habla de videojuego. No importa. Escuchamos. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No podemos emitir juicios. Vaya, es que este videojuego es un poco violento, tal. No podemos emitir órdenes. Oye, es que ya tienes que dejarlo. Y no podemos criticar, ¿vale? Oye, estás jugando, pero como estás jugando, no, no, no. ¿Por qué? Porque esto no es voy a poner un límite porque mi hijo se ha pasado y se lo voy a recordar. Esto es más que eso. Esto es ya he intentado poner el límite. Mi hijo se ha saltado muchas veces. Sospecho que está pasando algo. Voy a investigar, recordar el poder de la curiosidad. ¿Qué ocurre cuando hacéis los 10 minutos de oro? Pues las mamás y los papás que vienen y me dicen, Miguel, es que no me hace caso, y aplican los 10 minutos de oro, ¿qué ocurre? ¡Bum! Y perdona por decir así, les revienta la cabeza. Porque de repente dicen, es que luego de echar los 10 minutos, viene y me cuenta que ha tenido no sé qué problema con la novia. O es que después de los 10 minutos le digo que deje la tablet y si la deja. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque tu hijo estaba cubriendo una necesidad con la pantalla. Y créeme, la pantalla no conecta, no le da esa sensación de conexión ni de lejos como se la puedes dar tú. Entonces tú le das ese ratito y de repente tu hijo dice, oh, qué bien, me siento querido o la necesidad que sea. Y todo es mucho más fácil. Bueno, avanzo. Herramienta 2, el puente analógico. ¿Esto qué es? Vale, vamos a usar esa curiosidad para buscar qué interés digital tiene tu hijo y cómo lo podemos llevar al mundo real, ¿vale? ¿Esto qué es? Ejemplos de puente. Tu hijo juega a Minecraft
o a Roblox? Bueno, ¿qué hay con cubos que se montan y hacen cositas en el mundo real? Legos, maquetas, dibujar. ¿A tu hijo le encanta TikTok o a tu hija le encanta TikTok y de vez en cuando hace un bailecito? Pues tú lo que dices es, sí, pues vas a ver bailes serios. Empiezas con ella, venga, grábate, haces algún coreo, que sí, que a todos nos da vergüenza grabarnos, pero bueno, que lo dejen borradores, no pasa nada. Y le vas pinchando y de repente, después de hacer un par de vídeos y decirle lo bien que baila, aunque sea un poco maquillado, dices, oye, mira, hay esta escuela de baile cerca de casa, ¿por qué no te apuntas? ¿Quieres que vayamos a verlo? Y le enseñan los vídeos de la escuela de baile, porque hoy en día todas las escuelas de baile ponen vídeos en Instagram y TikTok. ¿Qué va a aprender tu hija viendo TikTok en casa? Poco. O se va a entretener. ¿Qué va a aprender bailando en una academia? Disciplina, puntualidad, compañerismo, trabajo duro, habilidades sociales, quizás. ¿Le gustan los youtubers? Oye, estupendo. ¿Te encanta cómo hace este youtuber este vídeo? Y no, que yo los veo algunas veces y digo, madre mía, estos chicos están educando a nuestro futuro, ¿no? Sobre todo estos que viven en casas, que están todo el día, bueno, yo sé, a mí también se me cae el alma cuando los veo, pero no importa. ¿Qué es lo que se hacen bien los youtubers? Editan vídeos genial, hacen una narración visual bestial, por eso enganchan tanto. Esos vídeos que nos parecen tontos llevan un montonazo de trabajo detrás, y os lo digo yo, que produzco contenido. Vosotros le veis dando gritos y saltando, pero ahí eligen planos, eligen cuándo corta el vídeo, hay edición, hay invitados. ¿Cómo podemos llevar eso a nuestro hijo? Bueno, vamos a hacer un canal. Me da igual si es un canal sobre las hormigas que tiene en casa. Me da igual si es un canal de cocina, por supuesto, si son pequeñitos que no se le vea la cara. Me da igual que sea un canal que nadie vea, que es un canal privado, pero estáis produciendo, está cogiendo una cámara, está pensando, está editando vídeos. Aparte de que esas habilidades sirven, está haciendo algo él. Y la sensación de placer de estoy yo haciendo algo y da un resultado y lo ve otra persona, aunque sea solamente mi padre, cambia totalmente el juego. Y lo cambian 1000 veces por estar con el móvil. Lo prefieren 1000 veces. Que al principio no les apetece, no. Pero si vamos poco a poco, lo conseguimos. Miguel, pero es que eso suena muy bien, pero es que es muy difícil. Yo no sé, mira, ¿qué me han dejado en mi buzón? Esto me lo encontré ayer en mi buzón, ¿vale? Mirad, ¿sabéis lo que es? Bueno, os voy leyendo. La extraescolar de tu vida. No va a hacer culi, pero trabaja tu mente, fomenta la creatividad, bla, 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 bla. Mientras superas aventuras gracias a la programación. Academia donde enseñan inteligencia artificial, programación, robótica, videojuegos, inglés y matemáticas. Me da igual que a tu hijo le encante Roblox. O sea, hay soluciones en el mundo. Hay un niño que le encanta Minecraft y hay un youtuber, Minecraft, creo que se llama, que ha sacado un curso online para niños de cómo diseñar cosas de Minecraft. ¡Genial! Estamos convirtiendo esa adicción en Minecraft, que, seamos sinceros, es poco productiva, en que aprenda un poco de programación junto a su youtuber favorito, junto a otros niños, sale de casa, horario, responsabilidad. Es buscar la manera. Es buscar la manera, que eso es la parte difícil, pero para eso somos adultos, para tener tiempo para pensar la necesidad y la manera de hacer el puente. Herramienta 3, y esta ya es la última. El equipo familiar. Vale, pongo un plus. Veis que tiene un más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la más difícil, pero también es la más efectiva. La voy a explicar, ¿vale? Para que sepáis lo que es, porque quizás hacéis algo parecido en casa y lo podéis llevar al siguiente nivel. Esto es básicamente pasar de imponer a colaborar, pasar de ser los policías a ser los guías. ¿Qué es el equipo familiar? Es una reunión semanal, ¿vale? Un día a la semana, lunes, martes, miércoles, domingo, no me importa, que dura minutos, no dura horas. Y en esa reunión vamos a crear las normas juntos. Esto no significa que seáis una democracia y el voto de vuestros hijos tenga el mismo peso que el vuestro, o el de vuestros alumnos el mismo peso que el vuestro, o el de los chicos que cuidéis. Seguís siendo los adultos, mandáis vosotros, por supuesto. Pero su voz va a ser escuchada, sus opiniones tenidas en cuenta, y vamos a ir con una actitud. ¿Cuál era el superpoder? ¿Os acordáis del superpoder? La curiosidad.
vamos a ir con curiosidad. Entonces, cuando tú le digas hasta las 8 el móvil y él te diga que no, tú le vas a decir, ¿por qué? Convénceme. Y te va a decir bla, 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 bla. Y a lo mejor en alguno de esos bla, blas hay alguna razón que tiene sentido. Porque quiero hablar con mis amigos. Pero ¿por qué no se hablas antes? Y al final, rascando lo suficiente, que a lo mejor esto no es en una primera reunión, a lo mejor esto es en varias. Resulta que se acaba de echar novio. O resulta que hay un amigo que está mal y ella le quiere cuidar. O resulta la razón que sea. Entonces, las reglas estrictas generales se convierten en reglas adaptadas a vuestra familia. ¿Qué ocurre con esto? Que es mucho, mucho más probable que las cumplan. Uno, porque han participado de hacerlas. Y dos, porque se adaptan realmente a su realidad. ¿Vale? No te gusta hacer deberes y necesitas jugar un rato antes de ponerte a jugar, pero es que si te pones a jugar luego discutimos. ¿Qué hacemos? Bueno, o mejor las soluciones, ¿vale? Vas a estudiar pero con un profe particular, por ejemplo. O vale, vas a jugar, pero vas a jugar antes de las 5 y luego vamos a poner un extraescolar o te vas a ir a fútbol y luego después de fútbol estudies. O al contrario, no, cariño, ya probamos tu solución varias veces y no ha funcionado, así que ahora lo vamos a hacer así. Y créeme que cuando pruebas su solución y él mismo se da cuenta de que no ha funcionado, es mucho más fácil imponerle entonces tu opinión. Porque ellos dicen, joder, es que es verdad, es que lo he intentado y no he podido. Bueno, esto es partes muy completa, ¿ok? Es complejo. Yo lo que os voy a recomendar y es que si os interesa este tema, sobre todo para aquellas familias que tenéis chicos más TDAH, más peleones, más desafiantes, más explosivos, a mí este libro, y mira que yo soy psiquiatra, que llevo estudiando psicología desde hace años, me he leído un montón de libros, cursos, formaciones, másteres. Este libro a mí me cambió mucho la manera de trabajar con los niños más difíciles. Entonces, para aquellas y aquellos que tenéis un chico complicado, que seguramente algunos ya lo habrán leído, algún chico o chica más complicado en vuestra familia, en vuestra clase, os recomiendo totalmente este libro, ¿vale? El niño explosivo de Ross Greene, porque es una visión muy diferente y efectiva para aquellos chicos y chicas que más lo necesitan, justo las mejores respuestas. Ok, entonces, familias, profesores, acompañantes, deja de ser el policía. Esa batalla está perdida y desgasta la relación con tu hijo, con tu sobrino, con tu estudiante. Gracias, Rocío. Conviértete en detective. Descubre la necesidad real. Sí, prohibir y poner límites es parte del papel de los papás. Pero si queréis entender más allá de las pantallas lo que está ocurriendo, tenemos que tener curiosidad y buscar esa necesidad de conexión. Acordaros, amigos, sentirse reconocido, esa necesidad de competencia, acordaros, sentir que lo logro, sentir que tengo un obstáculo y lo supero, esa necesidad de escape, pues esa ansiedad social o esos problemas en casa, que a lo mejor la manera de que tiene nuestro hijo de mostrarlos es gestionarlo con el móvil. Resumen, ¿vale? De lo visto hasta ahora. ¿Cuáles son las claves entonces para pasar a ser el guía de tus hijos en vez de policía? Bueno, conectamos con los 10 minutos de oro. Nos sentamos a hacer lo que estén haciendo sin juzgarse, escuchando, que seamos como su amiguito, que sí, que un papá no tiene que ser amigo de sus hijos. No, pero esos 10 minutos sí. Vais a acompañar y vais a ser encantadores y eso a vuestro hijo le va a derretir o a vuestro estudiante le va a derretir. Decir, jo, este tío me está prestando atención. Y lo que hagas a continuación, ya sea pedirle, ya sea exigirle o ya sea preguntarle por algo que sospechas que está ocurriendo, después de esos 10 minutos va a ser mucho más efectivo. Aunque sean 10 minutos con el móvil. Y os comento yo, con pacientes, una chica complicadísima, una situación dramática, violencia, situaciones de sexo de riesgo, o sea, dramática. ¿Sabéis lo que hacía con ella al principio de la consulta? Cuando no quería contarme, decía, a ver, enséñame TikTok, porque se ponía con el móvil. Y yo en vez de decirle, no, estás en consulta conmigo, déjame, me ponía a su lado. Digo, a ver, ¿qué estás viendo?
y me ponía a ver las tonterías de gatos, de música, de Anuel, de los traperos y raperos de ahora con ella. ¿Y qué ocurría? Poco a poco se iba relajando. Y a raíz de algo que aparecía en el vídeo, oye, este es guapete, ¿eh? Fíjate, este tiene que ser súper popular. Entonces ella de ahí me empezaba a hablar de los novietes, de quién le parecía guapo, y de ahí podíamos empezar a hacer el trabajo. Que yo podía decirle, oye, esto es una consulta seria, no puedes, porque además se sentaba, imagínate, sí, estás desparramada con el móvil, no tienes vergüenza. Policía. Una chica que necesitaba mucha ayuda. Policía. No funciona. Ahora, damos la vuelta y quizás tenemos una oportunidad. Que a lo mejor luego es para decirle, se acabó, pero vamos a tener toda la información. Segundo, construye el puente analógico. Busca de las cosas que hace tu hijo. Claro, si no te sientas a jugar con él o a ver lo que hace en la pantalla o te lo esconde porque siempre regañes, no vas a ver lo que está buscando. ¿Tu hijo qué quiere? O tu hija, la popularidad, quiere amigos, quiere sentirse, que se siente mal por los suspensos. ¿Qué es lo? Pues quédate con él, con la pantalla y vas a saber su necesidad y vas a poder buscar lo analógico. Roblox, programamos. TikTok, bailamos. YouTube, hacemos vídeos, lo que sea. Hay 1000 opciones. Os las van a dejar en vuestro buzón. Busquemos ese puente y ayudémosle a construirlo. Porque todo es difícil hasta que lo hacemos con papá, con mamá, con el profe. Entonces cuesta menos. Les llevamos a preguntar en la academia, miramos por internet. No imaginéis la cantidad de horas que yo me paso buscando cursos, academias, mirando las asignaturas de una FP, de una carrera, con los chicos, porque a veces se meten sin saber. Me gusta esta carrera de tú, pero ¿sabes las asignaturas? Pues no. Es que no me apetece hacer nada. ¿Cómo que no? No videojuegos. Y luego resultaba que le encantaban los videojuegos de coches. ¿Pero tú has mirado lo que se hace en una FP de mecánica? No. Claro, es que en la básica, ese chico que iba por la básica, pues a lo mejor no te mola, pero la de grado medio sí, porque ya se toca un poco más de motor. Bueno, a ver, no es que se motive de golpe, pero de repente tiene un objetivo, entiende por qué está haciendo las cosas. Y por último, colabora. El equipo en familia. Nos sentamos, vosotros mandáis, pero todo el mundo tiene voz y un poco de voto. ¿Vale? Bueno, ¿qué podéis hacer si habéis llegado hasta aquí? No apliquéis todo mañana. Elige una herramienta. Los 10 minutos. El puente. Quizá esta noche. Solo siéntate a su lado y pregunta. ¿Puedo sentarme? ¿Puedo ver lo que estás haciendo? Me da igual que tenga 6, 12, 18 o 25. Y pregunta si te puedes sentar. Recordad, el cambio no empieza prohibiendo. Empieza conectando. Muchas gracias. Y me sobran 3 minutitos, que no sé si hacemos preguntas o... Hola de nuevo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo creo que ha sido muy instructivo. No sé qué habrá parecido a las personas que estáis aquí, pero creo que nos has dado como claves y herramientas y sobre todo también, bueno, como un cambio de mirada, ¿no? Que muchas veces es verdad que se nos olvida, ¿no? Aunque desde FAD Juventud siempre intentamos abogar un poco por ese uso, ¿no? Responsable y por intentar tener esa mirada, ¿no? También y ese acompañamiento. Es verdad que muchas veces está la falta de tiempo de las familias, ¿no? Que, bueno, que hay otras situaciones o que hay trabajos, que hay otros hijos, que hay un montón de cosas, pero bueno, que eso es verdad que no tiene que ser o no siempre puede ser una excusa, ¿no? Y que muchas veces tenemos que ponernos también manos a la obra, que es verdad que las familias que están aquí y que estáis aquí son las que más cosas hacéis, eso lo sabemos también, que siempre las familias que más lo necesitan pues normalmente no acuden a estas conferencias, ¿no? Pero bueno, que creo que, o sea, darte las gracias porque creo que de verdad que nos has aportado pues, ideas, ¿no? Y herramientas sobre todo para empezar a poner en práctica desde ya
y poder manejar esto pues de otra forma, ¿no? Y que luego siempre, pues si hace falta una ayuda extra, pues podemos recurrir, ¿no?, a profesionales como tú o también desde FAD Juventud sabéis que tenemos un servicio de información y orientación gratuito que a lo mejor en un primer momento o también para recomendaros a profesionales, pues también podéis consultarnos, que es el 916 15 15 y donde podemos dar un poco de orientación, ¿no? En algunas situaciones, pues eso, que a lo mejor ahí está empezando a utilizar demasiado las redes, que no sabemos muy bien qué hacer y demás. Vamos con las preguntas, que estoy segura que se va a ir animando más gente, que ya hay unas cuantas. Bueno, lo primero, un comentario aquí que ponía Lorena cuando hablabas al principio, ¿no? Móvil con menos de 11 años. Un Sí, sí. juicio que estamos aquí ya. Sí, sí, sí. Pero Bueno, supongo que, claro, lo has comentado por consultas, sí que, claro, llegan, también hay que decir, ¿no? Eres psiquiatra y te entiendo que ves también casos pues graves, ¿no? O sea, de situaciones ya muy complicadas, ¿no? Y que por eso te llegarán pues menores con estas edades, ¿no? Con problemas con los móviles o con uso abusivo de videojuegos y demás. sí, pero bueno, a ver, sí, por supuesto que hay una edad a partir de la cual la tenemos que dar, pero claro, pero familias completamente hábiles y capaces a veces se enfrentan a situaciones complicadas, ¿no? No quiero ser pesimista, pero la tasa de divorcio en España es dramática y es un proceso en el que toda la familia está bajo un montón de estrés y muchas veces rompemos aquellas promesas que nos hicimos a nosotros, ¿no? A veces el móvil, no es que le demos el móvil, a veces es que tienen que hacer deberes o en el propio colegio le obligan a usar un tipo de tablet o ordenador desde el que tiene ya acceso. A veces es el verano que se pasan con los primos y de repente pues descubren algo en el ordenador y de repente van a buscar la manera de usar el ordenador de papá. Bueno, al final la pantalla invade, ¿no? Aunque nosotros pongamos nuestras mejores intenciones. Es mi sensación, ¿eh? Sí, muchas veces es lo que dices también, ¿no? Que las circunstancias familiares son muy diversas y bueno, y que lo que cada familia decide, pues entiendo y entendemos siempre, ¿no? Que lo hace pensando en el bienestar, ¿no? De sus menores, de sus hijos y de sus hijas y que desde ahí, pues bueno, hay circunstancias de todo tipo. Con respecto a esto que dices de los centros escolares, pregunta María, ¿qué opinas que se estudia con pantallas? Estar en el colegio con 7, 8 horas con una pantalla delante y luego horas por la tarde de deberes, ¿no provoca aún más adicción y costumbre a estar delante de una pantalla? Vale, pues fíjate que yo siempre he sido, como gamer es que juego videojuegos y programador. O sea, yo siempre soy muy pro pantallas para estudiar, eh, pero recientemente hay algo, lo que pasa que os hablo a nivel de evidencia científica. Recientemente hay algunos estudios que defienden que escribir a mano ayuda a memorizar más a largo plazo, frente a usar pantallas, ¿vale? Entonces, eso a mí me hace un poco reflexionar. Por otro lado, yo os digo, me da igual lo rápido que escriba a mano para yo haceros la presentación que os he hecho hoy, para yo pasar consulta, para gestionar mi agenda. Con la tecnología es muchísimo más rápido. Lo que yo puedo hacer, organizar, preparar, si lo tuviera que hacer con agendas a mano, con agendas telefónicas a mano, como hacía hace años, mi nivel de productividad sería mucho más bajo. Entonces, hay un equilibrio entre lo que necesita nuestro hijo para poder vivir en una sociedad, y parte de eso es la competencia digital, y por otro lado, que el usar pantallas constantemente, de alguna manera, normaliza esa situación, ¿no? Es como, jo, no me dejas usarlo en casa, pero en el cole sí, ¿no? Hay como una contradicción. Entonces, yo creo que al final, y esto seguro que lo habéis escuchado, todo cae en el campo de para qué usas la pantalla. Hay un uso adecuado, hay un uso grisáceo y hay un uso que es claramente ocio o incluso malo. Entonces, pantalla usada de esa manera positiva en colegios, bueno, yo hasta que no vea más estudios realmente demostrando que los chicos son más felices y sacan mejores notas eh, sin pantallas, de momento la duda la vamos a tener. Entonces yo tengo exactamente la misma duda que tú y ya te digo que a nivel de evidencia ahora mismo hay debate. Sí, yo también me planteo hasta qué punto, o sea, que es verdad que los centros escolares es el sitio en el que sabemos que
todas las niñas y los niños están presentes. Me refiero que en las familias nunca sabemos cómo puede esa familia acompañar a aprender a utilizar la tecnología, ¿no? Que al final necesitamos ese acompañamiento porque nadie nace sabiendo, ¿no? Y por mucho que, digamos, han nacido con un móvil debajo del brazo, pero es que no saben utilizarlo, ¿no? Tú puedes, sí, saber pasar la pantallita. Entonces, claro, ¿hasta qué punto no es el centro escolar el espacio mejor o puede serlo, ¿no? Para, con ciertos límites, por supuesto, y un cierto control, aprender a utilizar esa tecnología, ¿no? En cierta manera, porque, claro, si lo dejamos todo esto y con otra pregunta que venía por aquí, me voy a saltar la de Lidia, ahora la pongo Lidia, pero nos hacía Lucía, que viene un poco al hilo de esto, que dice, súper interesante, Miguel, pregunta, me parece que muchas veces se pone el foco demasiado en las familias y es verdad que tenemos mucho que hacer, pero a veces no tenemos todo el tiempo que querríamos, hay otros hermanos con los que estar. ¿Qué otros factores crees que debería haber para hacernos esto más fácil a las familias? Coles, industria tecnológica, políticos, o sea, entiendo que se refiere un poco eso, a que no somos, ¿no?, las familias las únicas responsables, que por supuesto. Lucía, me encanta la pregunta, porque tienes todísima la razón, pero la realidad, hasta que podamos a nivel gubernamental establecer las políticas para proteger a nuestros hijos de las pantallas, el peso va a caer en nosotros. Hay que pelear. Por ejemplo, Roblox ya le están empezando a caer desde hace ya tiempo, pero ahora también en España un montón de denuncias por todo el tema de la pederastia, que en su política dice que no incluyen mecánicas adictivas o de tragaperras, y luego sí las incluyen, y son juegos para niños a partir de 5 años. ¿Qué más? Es que son tantísimas cosas a nivel de industria, a nivel de las grandes plataformas, a nivel de privacidad, que llevan haciendo la vista gorda desde hace tiempo y lo van a seguir haciendo, y y gracias a Dios Europa en ese sentido es un poquito mejor. Con la ley de protección de datos y tal, un poquito más nos hemos protegido, pero todavía van a quedar 5, 10, 20 años, no tengo ni idea, hasta que a nivel gubernamental y sobre todo también de conciencia social, nos demos cuenta de que esto no puede ser surfear al aire libre a ver lo que me encuentro. Videojuegos, las propias redes sociales tienen que tener un control de otra manera, pero eso va a llevar tiempo. Hasta entonces, mis sensaciones recaen en la familia. Sí, es que es verdad que muchas veces, pues es cierto, ¿no?, que se pone mucho el peso y, bueno, es lo que tú dices, que esto lleva mucho tiempo y que yo creo que debemos exigirlo, como dices, ¿no?, y también movilizarnos en ese sentido y decir, oye, y nosotras hacer lo que podamos, ¿no?, cada una en su parcela, ¿no?, y en su día a día, en su hogar, pero que obviamente tenemos que exigir esos controles, ¿no?, y esas mejoras al final, ¿no?, porque va a ser mejoras para todos y para todas. Claro, pero de todas maneras, y permíteme añadir un pequeño detalle, Sí. Ya este problema lo hemos tenido antes, o sea, las drogas, las reales, llevan mucho tiempo y ya hemos visto que tampoco hay una solución definitiva a todos estos problemas. Están controladas, están supervisadas, pero aún así sigue habiendo droga y va a seguir habiendo droga eternamente. Entonces, hay una parte que, aunque consigamos buenas políticas y los videojuegos estén mejor y el diseño esté mejor y las redes sociales estén más seguras, siempre va a haber una parte que es al final lo que yo intento abogar, ¿no? Si tú a tu familia le transmites estos valores, ellos luego los van a imponer en la sociedad. Y a mí me da la sensación que ya, o yo por lo menos, y siendo joven, he vivido que la nueva generación está trayendo nuevos valores al mundo laboral, al mundo social, que cuando yo era mucho más joven no estaban. Entonces, yo espero que, ¿no? Eso es lo bueno de las familias, que al final eh, hacen esa transmisión de valores con el tiempo. Bueno, perdón, que me he puesto un poco Sí, filosófico. no, totalmente, sí, claro que sí, que al final las familias, o sea, quiero decir, las familias somos personas y que al final somos las que también podemos generar esos cambios, ¿no? Y nuestros hijos son los que van a poder generar esos cambios, totalmente. Vamos con otra pregunta que nos hace Lidia. Dice, con las redes sociales, cuando estabas hablando de videojuegos, era esto sobre todo, si el tiempo que tienen en ellas es estar viendo TikToks, que también lo has comentado, ¿cómo empleas la curiosidad? El problema es que usan este tipo de redes en tiempos muertos, aburridos en el coche, en el bus, y después del subidón de dopamina están muy irritables y obviamente esto genera desconexión. Vale, totalmente. Entonces, primero, si tú vas conduciendo, no te queda otra, ¿no? O sea, tienes que conducir. La prioridad ahí es la seguridad vial sobre mezclar con tu hijo, ¿no? Diferente es que tú puedas montarlos en el coche y tener una conversación con ellos, ¿no? Pues esto es ya un trabajo diferente. Por ejemplo,
pongamos esa situación. Tú quieres subirte al coche y hablar con ellos sin que haya pantalla. Entonces nos tenemos que currar, tenemos que trabajar algo para hacer en el coche que les mole. Entonces, ¿qué consumen en TikTok? Les ponte que consumen cosas de, pongamos, Disney, y ahora que no consumen Disney, pero bueno, todos entendemos el ejemplo. Disney, ¿qué vas a hacer en el coche? Pues vas a poner canciones de Disney. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Aquí te funciona algo diferente. Entonces, como vamos a cantar y vamos a poner música de Disney, no vamos a coger el móvil cada uno con el suyo, manual. Son un poco más mayores, ¿no? Entonces ya se ponen, ¿no? Ahí con el móvil y tal. Ellos ahí no conectan contigo porque quizás no tienen nada que hablar o porque de lo que quieren hablar siente que no pueden hablar contigo. Entonces tenemos que hacer un trabajo de conexión previo, y no en el coche, sino en otro momento, conecten con el móvil, o si vas en el coche o en el autobús y te puedes sentar con ellos, pues yo he visto mamás que le echan el brazo así encima a su hijo, apoyan la cabecita y miran lo que hace el hijo con el móvil. Y de buenas, me refiero, no espiando, y le preguntan y hablan. Y esa es una conversación preciosa, porque a lo mejor estás haciendo tonterías, tú estás ahí con las tonterías, y de repente en el móvil aparece una chica y le dices, ¡oh, qué guapa, es tu amiga! Tal, tal, y de ahí surge una conversación. Y cuando te quieres dar cuenta, va a dejar el móvil y te va a estar contando a ti su drama. Pero claro, muy importante, si te cuenta sobre la chica y te dice algo de sexo y tú le dices, es que con tu edad no sé, no sexo, no, ¿eh? Claro, no te va a contar nada, porque a lo mejor él está pensando en eso. A lo mejor él está pensando en tener relaciones, que siendo adolescente lo está pensando, lo garantito. Pero claro, nuestra censura le aleja. Eso es lo que dicen tipo los adolescentes. No digo que le digamos que sí, si tengas relaciones, si a nivel de vuestra familia no lo veis así. Yo digo, respeto a que la familia lo vea como lo vea. Pero a eso me refiero con conectar y no juzgar. Permitir que el adolescente se muestre como es, con sus piercing, con sus alcoholes, con su sexo, con todo. Y ya le ayudaremos. Primero conectamos y cuando ya tenemos información, pues ya dirigimos, ya damos pautas, ya aconsejamos, ¿vale? No sé si te sirve. Yo supongo que sí, ahora que nos digas si no, Lidia, pero es verdad que es muy difícil eso que dices, Miguel, a veces, ¿no? Porque porque al final es gestión emocional, ¿no? Pura y dura lo que hay ahí detrás y que muchas veces venimos con una carga nosotros mismos, ¿no? Y nosotras mismas del día a día, del trabajo, de tal, no lo estoy justificando para nada, o sea, al contrario, ¿no? Pero que, claro, que tenemos que hacer ese repaso, ¿no? De decir, venga, vale, esto lo dejamos aquí fuera, ahora voy a entrar, o no, o lo dejamos también, lo metemos en casa, pero vamos a contar, oye, hoy estoy saturada, hoy no puedo más, por favor, o a ver cómo manejamos toda esa gestión que surge, ¿no? De lo que nos están contando, porque es difícil escuchar también ciertas cosas y totalmente de acuerdo, pero es verdad que es complicado, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de intentarlo, ¿no? Y de, venga, pues si hemos cometido o hemos juzgado, ¿no? En el minuto 1, oye, mira, perdona, que sé que esto no hace que abra la conversación, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y estrategias como muy básicas de comunicación, ¿no? Como tú estás diciendo, pero sí, eso es un entrenamiento también, ¿no? Y es el día a día, pues ir poco a poco y que si un día nos equivocamos no pasa nada, lo volvemos a intentar al día siguiente, ¿no? Que oportunidades, por suerte, hay muchas y eso también es muy positivo, ¿no? Que tenemos muchas oportunidades para equivocarnos y para hacerlo bien, o sea que desde ahí vamos a por ello totalmente. Nos dice Laura, Miguel, si ya habíamos abandonado el modo policía hace tiempo y el modo guía se está eternizando, se acaban de ver resultados, ¿cuál sería tu consejo a los chicos de 10 años? Esto es importante porque yo he pecado mucho de hay que ser guía, hay que ser guía, hay que ser guía, pero ser guía a veces se convierte en ser muy permisivo, ¿no? Guía quiere decir que tenemos en cuenta su opinión, pero también establecemos objetivos. Esto es importante. Entonces, probamos tu solución. Si no funciona, revisamos tu solución. Si no funciona, revisamos tu solución. Pero si no funciona, después de 1 o 2 revisiones, yo voy a poner aquí un límite. Que tú tienes 1, 2 o 3 revisiones para llegar. Si no, se ejecuta el límite. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginaros un camino un poco de fracaso escolar, la ESO, FP, tal, no encuentro trabajo. Vale, ¿qué tienes pensado hacer? Pues eso es lo de la reunión familiar, ¿no? ¿Qué tienes pensado hacer? Nada. No, nada, ¿no? Tienes hasta la semana que viene para pensar. Semana que viene, ¿qué has pensado? Nada. No. Tenías una semana para pensar y no has pensado. Y aplicamos una consecuencia.
te vamos a quitar el internet, te vamos a quitar la paga, sobre todo cuando ya son tan mayores, te la vamos a quitar. Pero es que, bueno, la semana que viene me das un plan de lo que quieres hacer y te lo devolvemos. En ese tipo de casos, yo veo muy bien el poner límites de esta manera. Ser flexibles, pero que haya como un compromiso. La semana siguiente se me ha ocurrido este plan y se le va a ocurrir una soberana idea que no va a funcionar, pero le vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque necesita intentar algo. Mejor que intente pasear perros para ganar dinero, aunque ya sabemos cómo acaba eso, mejor que lo intente, a decirle, no, tienes que buscarte un trabajo serio. ¿Me explico? Intenta lo de los perros. ¿Qué tal va lo de los perros? Nada, 4 perros. Muy mal. Vale, le ayudamos, tal. Y de repente, cuando ya se dé cuenta de que lo de los perros no sale adelante, tal, entonces tú dices, vale, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, pues quiero ponerme con esto. Y poco a poco vamos buscando, pero siempre empujando a, no, tú tienes que dar resultados, sobre todo si tienes ya 20 años, y nosotros, si no tienes un plan y no ejecutas el plan, ahí es donde nosotros te ponemos el límite, donde te exigimos, donde te quitamos internet, donde te dejamos de comprar ropa, lo que sea. Menos el vivir bajo el techo y comer, todo lo demás se lo podéis limitar, porque ahí no está cumpliendo con su plan, porque su plan cuando son pequeños es estudiar, y ya con 20 años su plan es o estudiar mejor o currar, punto. No me gusta, pero es la realidad de nuestro mundo. O si tiene alguna situación concreta, por supuesto, quiero decir, enfermedad social, o sea, esos casos los dejamos aparte. Entonces, el guía ahí es el de, tú vas a guiar tu vida, pero yo no te voy a seguir dando porque le estamos dando un mantenimiento económico que es falso. Él no se sustenta por sí solo y dentro de 10 años no sé si lo va a hacer. Pero, por supuesto, todo esto desde ese punto de conversación, no de llegar un día a abrir la puerta, qué poca vergüenza tienes, dame el móvil. No. Hablas con él, ponéis objetivos más o menos acordes, tenemos en cuenta su opinión. Por eso digo que a lo mejor sus ideas son un poquito, no nos encajan, da igual. ¿Que quiere vender vapers? Es ilegal, pero por lo menos hace algo. O sea, quiero decir, hay que mojarse un poco para despertar esa ilusión y cuando vean el problema, pero pues quizás eso va a algo más y de ahí se ilusionan, sobre todo los chicos de 20, 20 y pico que están como muy encerrados. Y yo os digo, yo me metí en planes con estos chavales muy locos, que yo decía, esto no va a ir bien, pero les ayudaba a sentirse dueños de su vida. Muchas veces a los de 20 y pico que están sin trabajo y sin estudiar están ahí. Entonces se sienten un poco dueños de su vida. Y aunque hayan fracasado, ellos lo viven como he tomado decisiones que han llevado a algo. Y de ahí, muchas veces, joder, pues luego se acaban presentando en entrevista de trabajo donde sí consiguen y pues salen adelante. No sé si te sirve, pero espero que sí. Sí, seguro que sí, Miguel. Que hay muchas cosas, claro, y que también yo lo que veo, ¿no? Con estas preguntas, que son situaciones, claro, muy particulares, muy personales, que no tenemos el contexto, obviamente, y que hay veces que a lo mejor no pasa nada por pedir ayuda también, ¿no? Y preguntar a alguna persona profesional, especialista, que pueda orientarnos, ¿no? Y también ahora, según te escuchaba y viendo, hablando de esto, un poco de algunos, ¿no? Algunas personas jóvenes más esta desidia que pueden tener a veces, ¿no? Falta de motivación y demás. Comentaros también que desde Paz Juventud tenemos en este servicio que os contaba antes de información y orientación, tenemos un programa específico para jóvenes entre 16 y 29 años que es gratuito y donde hacemos un acompañamiento a través de videoconferencia durante 6 sesiones. Entonces, ahora si puedo os dejo por el chat el enlace, ¿vale? Para que si alguien está interesado, pues que lo podáis solicitar. Tienen que ser vuestros hijos directamente, quiero decir, o vuestras hijas, ¿vale? No vosotros, porque ya es para ellos directamente, pero que, bueno, donde se trabaja básicamente es un trabajo de regulación emocional, de resolución de problemas, trabajamos a través de las metáforas, con lo cual, bueno, si en algún caso queréis, pues podéis solicitarlo también, ¿vale? Vamos aquí con un ejemplo que nos pone César. Miguel dice, ¿qué estás viendo, cariño? ¿Me puedo sentar contigo? Respuesta, no, déjame. Sí, hombre, contigo no. Un ejemplo, vale, supongo, de guía. Esto me encanta, me encanta. Si te ocurre esto, es buenísimo. ¿Por qué? Porque significa que estás pasando de policía a guía. ¿Qué pasa? Que si llevamos mucho tiempo en modo policía, a ver,
nuestros hijos ya saben a qué venimos. No se fía un pelo de nosotros. Dice, sí, hombre, contigo. Al contrario. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. ¿Por qué? Porque piensa que le vas a regañar. ¿Por qué? Porque piensa que les vas a juzgar. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? No desistas. No fuerces tampoco, pero no desistas. Intenta otro día. Él tiene que creerse que realmente vas con curiosidad y no que eres un espía que va a ver lo que está haciendo para luego echárselo en cara. Importante, ¿vale? Si realmente te preocupa, vamos a ir con paciencia, vamos a ir con cariño, vamos a ir sin presionar. Y poco a poco vamos a ir entrando ahí, porque nos va a ir poco a poco dejando. El día que esté, esa respuesta te la dará el día que no le apetezca o que esté un poco más tenso. Pero si tú continúas y él ve realmente que hay un interés genuino, llegará un momento en que puedas ver un poco. Y esa será la prueba. A lo mejor es al tercero o al cuarto día. Esa será la prueba. Y a lo mejor le ves, pues como vi yo una vez, un chico con un videojuego con una katana cortando cabezas. Y el chaval pequeñito, a mí que me apetecía decirle, no puedes jugar a esto es para mayores que tú. Pero era la primera vez que no me dejaba ver a lo que estaba jugando. Entonces, te digo, ¿conexión o policía? Pues elegí conexión. Porque dije, no gano tanto por regañar a este chiquillo. Y luego me permitió entrar como guía y entendí pues muchas cosas que estaban ocurriendo. En este caso era bullying, etcétera, que seguramente en tu caso no se ata tanto, pero entonces a eso me refiero, al no juzgar. Entonces le insistimos y al final él dice, vale, un día te da la oportunidad, un día tú entras en este testigo que no juzga y ese día tu hijo dice, vale, parece que de verdad se está volviendo guía. Y al día siguiente te dejará un poco más. Pero es un cambio difícil, no para ellos, para nosotros. Sobre todo si tu hijo es adolescente y te deja ver lo que está viendo en la pantalla, os adelanto, vais a flipar. Entonces, si flipáis para adentro, puede que tengáis una oportunidad de entrar. Si flipáis para afuera y le soltáis, pues eso, que esto es una vergüenza, mira que se le ve todo el tanga o lo que sea, no vais a volver a entrar. Está bien prepararnos y anticiparnos ante esas posibilidades, ¿no?, que podemos descubrir ahí para ir un poco preparadas y preparados. Bueno, estáis comentando algunos de vosotros sobre la presentación, sobre el webinar, se va a quedar colgado, como dice mi compañera Cristina, efectivamente podréis volver a verlo y os mandaremos un email, ¿vale?, a todas las personas que os habéis inscrito para poderlo ver a posteriori en cuanto lo tengamos editado, así que dadnos un tiempito, pero en breve lo podréis ver, ¿eh? Nos pregunta ahora Cristina, nuestra compañera, Miguel, nos comentabas que es importante ponerse objetivos alcanzables, no hay que aplicar todo desde mañana y recomiendas elegir una herramienta de empezar conectando. ¿Nos puedes dar pistas o indicadores de qué debemos avanzar y aumentar los requisitos o pasar a otra herramienta, sobre todo cuando van creciendo o cuando llegamos al 17, que es donde aparecía el pico de abuso de videojuegos? Vale, o sea, para conectar no hay, o sea, conectar es una básica, es algo que yo creo que de alguna u otra manera hacemos en familia. Todas las familias tienen que conectar presente de alguna manera. Al final es ese ratito con tu 17, ese ratito que te sientas de hacer a ver la televisión, es eso que hacéis por la mañana o el domingo, esos pequeños rituales, ¿no? Lo que pasa es que los chicos, cuando se meten mucho en la pantalla, abandonas algunos de estos rituales. Entonces, el conectar o esos 10 minutos, es de alguna manera poner un nuevo ritual donde tu hijo pueda sentirse conectado contigo, ¿vale? Entonces, ese me parece base, ese creo que no pasa de moda ni se abusa de él nunca. Dicho esto, con conectar, conectamos, pero no exigimos ni damos dirección, simplemente generamos, entiéndeme, buen rollo. Si queremos dirigir a nuestro hijo en algún sentido, no es en esos 10 minutos. Esos 10 minutos nos recarga de amor, si quieres entenderlo así. Pero luego en otro momento es donde hay que poner la dirección. Ahí, pues es o en el puente analógico, que es nosotros pensando y hablando con él, eso que él hace con el ordenador, cómo lo podemos, o con la Play, cómo lo podemos llevar a la realidad, o en la reunión familiar, que es ese ratito a la semana donde todos nos sentamos sin pantallas y es un rato donde todos decidimos, venga, vamos a hablar en familia, un momentito y vamos a ponernos aquí entre todos. Y ahí podemos decidir algún objetivo, ¿vale? Esos son más para dirigir, para llevar. Pero ya con 17 años
es súper importante que sean decisiones tomadas por él, ¿vale? No forzadas por nosotros. Y esto es súper complejo porque tiene que decidir, pero tiene que decidir algo. Y es el mismo problema del que hablaba antes. ¿Cómo hacemos que alguien decida ir a hacer algo, como decimos a veces, hacer algo con tu vida, si no quiere hacer nada, pero tampoco quiere hacer lo que nosotros le decimos? Entonces, ahí está aquí la cuestión. Por supuesto, como hemos comentado, ayuda profesional. Además, FAD nos acaba de ofrecer un acompañamiento que creo que es una oportunidad bestial para los que estéis aquí. Y sobre todo, quizás es centrarnos en el puente analógico. ¿Cómo leches convertimos esto en otra cosa? ¿Cómo leches convertimos tu interés por este videojuego en esto? Puede ser diseño en 3D, puede ser programación, puede ser fútbol, puede ser entrenador. O sea, es que he visto tantas historias tan increíbles de cómo un padre supo ver, pero es que son tan particulares de cada uno. Y al final, mi sensación es que es a base de hablar con él. Hablas, entiendes, le sueltas y al final algo aparece. Y por supuesto, si ya está siendo muy cara dura y no hay nada de ansiedad o de emoción detrás, sino simplemente que esto es difícil, ¿eh? A veces ocurre, pero os pediría que midierais. Hay veces que los chicos sí están acomodados. Y ahí a veces hay que empujar, porque es verdad que hay algunos papis que son como muy, muy permisivos. No sé si es vuestro caso, no lo sé. Pues a veces hay que empujar un poco, que era lo que le recomendaba a la otra familia, ¿vale? Pero no podemos empujar si no primero hemos entendido. Pero bueno, no sé, he dado varias cosas, pero es verdad que con 17 años es todo un reto. Totalmente. Nos pregunta Lucía también, Miguel, si nos recomiendas algún videojuego educativo para peques de 8 y 10 años. Algún videojuego educativo para peques de 8 a 10 años, ¿sabes? Es que yo los juegos yo nunca he creído en los juegos educativos, sé que hay algunos, pero creo que al final juegos, pues en verdad lo que te recomiendo son juegos de mesa, son todo ese tipo de cosas, que queréis pasar un buen rato en familia. Para que ellos estén a solas con las pantallas, Además, y para jugar en familia, supongo que lo dice también. O sea, claro, si yo voy a eso. Para jugar a la familia es que prácticamente cualquiera. O sea, simplemente mira el PEGI. El PEGI es el numerito que pone abajo de los videojuegos. Espérate, voy a coger uno y te lo voy a enseñar a ver si... Sí, el código que dice la edad recomendada en base a ciertos criterios, ¿no? Como son violencia, mira, imágenes de contenido sexual. Por ejemplo, eso es. Mira, este es el Luigi. ¿Veis ese numerito de ahí abajo? 7 verde. Pues ese es el PEGI. Pues todos los videojuegos están obligados por ley a tener eso. Entonces, tú miras uno que sea el que acorde a la edad de tu hijo. Pero lo mejor es que juegues con él. Si es que al final, o que juegues al lado de él, o que juegue en el salón mientras vosotros estéis delante. Porque al final, tampoco veo mal que aparezca de vez en cuando un poco de violencia, un poco de drama, porque parte del trabajo que tenemos que hacer con los niños es educarles hacia el mundo adulto. Y el mundo adulto, pues, es como es. Entonces, yo veo todas esas oportunidades como momentos donde le podemos enseñar algo sobre la violencia o algo sobre ese drama que nos hemos encontrado para que lo vaya como encajando y vaya creciendo. No sé si me explico. Sí, perfectamente, para ir acompañando, ¿no? De alguna forma y también, pues igual que cuando ves a lo mejor una peli donde salen escenas más violentas, ¿no? Y puedes aprovecharlo para comentar, ¿no? Para hablar sobre el tema. Totalmente. Vale, pues yo creo que ya está. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, que hable ahora o calle para siempre. Yo creo que nos ha quedado muy claro. Vamos, que has dado respuesta a todas las preguntas. Muchísimas gracias una vez más, Miguel. Y para las personas que habéis estado aquí hasta el final, también agradeceros vuestra presencia, a las que lo veréis luego más adelante en diferido. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nosotros. Que tengáis buen día. Chao.